Bueno, colegas, continuando acá con la presentación de los temas y esperando no ser cansada, pues ya que son temas realmente bien importantes y yo pues agradecida con los organizadores de este curso, pues voy a continuar con lo que es el tema soporte nutricional en obesidad y comorbilidades metabólicas, llámese diabetes e hipertensión. Algunos puntos ya se han venido tratando, supongo, en ponencias anteriores y también en la mía. eh, Vamos a ver con lo que respecta al contenidos de este último tema, tengo lo que es definición, evaluación clínica y nutricional, recomendaciones dietéticas específicas en obesidad, diabetes e hipertensión, intervención farmacológica, recomendaciones dietéticas posoperatorias y conclusiones y recomendaciones. Bueno, tenemos que el panorama actual en esta figura que nos habla acerca del panorama actual de la obesidad y comorbilidades, pues que en el 2022, en el año 2022, uno de cada 8 personas en el mundo era obesa. En el 2022, estamos 2025, no se olviden, esto puede haberse incrementado. Y desde el año 1990, la obesidad se ha duplicado en adultos. Se cuadriplicó en adolescentes. Miren, en adolescentes, claro, ahora vemos más pacientes con diagnóstico de obesidad, siendo jóvenes. Si vemos las fotos anteriores de nosotros mismos cuando éramos niños, pues la mayoría, por no decir casi todos, eran delgados. Ser gordito era algo excepcional. Ahora más bien ser excepcional es ser algo, un, un niño delgado, ¿no? Bueno, en el 2020, 2.500 millones de adultos tenían sobrepeso y de ellos 890 millones eran obesos. El 43% de los adultos en el mundo tenía sobrepeso, 16% eran obesos. Es decir, estamos hablando de una epidemia a nivel mundial que se está dando desde etapas tempranas y esto acompañado de otras enfermedades. Antiguamente, décadas anteriores, no veíamos muchos casos de niños obesos o niños diabéticos o niños con hipertensión. Eran raros, ¿no? Eran muy raros. Hoy en día vemos en la consulta externa, inclusive en pediatría y nutrición, niños con este tipo de diagnósticos, obesos y a la vez que tienen diabetes, obesos y que tienen hipertensión, todas las combinaciones posibles, ¿no? Más de una de cada 10 personas de la población adulta mundial son obesas. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. La obesidad es una enfermedad crónica y la gente, lamentablemente, no todos, cada día se está tomando más conciencia de eso, no lo toma como una enfermedad. Eso está cambiando, ese panorama está cambiando, pero hay todavía que continuar nosotros como principales educadores, como principales líderes en nutrición, hacer conciencia de estos datos que estoy presentando en pantalla y que estamos hablando del 2022, o sea, para el 2025 esto es dicho que aumentó. La obesidad, pues, es una enfermedad crónica multifactorial no transmisible, ¿no? Es una enfermedad crónica, aunque no se vea de esa manera. La obesidad también hemos mencionado que tiene, pues, una obesidad preclínica y clínica, ¿no? Que es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar a la salud de diversas formas. Va a causar también una inflamación de bajo grado, como hemos mencionado. Y es una enfermedad porque acorta el tiempo de vida de las personas que lo padezcan y sobre todo cuando no lo tratan, empeora la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida eh, manifestada por el paciente a través de diversos cuestionarios que miden la calidad de vida. ¿Tiene tratamiento? Sí, principalmente se basa en el tratamiento nutricional, que vamos a ver y también hemos visto en temas anteriores.
Pero cuando ya hablamos de una obesidad clase 3, obesidad mórbida, ya el tratamiento no solamente se centra en la nutrición y el ejercicio, sino también en el apoyo de la cirugía, principalmente bariátrica, ¿no? Tiene causas endógenas y exógenas. Dentro de las causas endógenas tenemos factores no modificables, como son los genéticos, familiares y endocrinológicos. Pero estas causas endógenas son en menor porcentaje. Algunos dicen solamente 5%, ¿no? Y las causas exógenas, que ahí sí entramos a tallar nosotros, porque el otro no vamos a corregir los factores familiares, ¿no? Ni los endocrinológicos. Pero los factores modificables como la alimentación, la actividad física, la salud mental y la pérdida de sueño, ¿no? Ahí sí, ahí sí podemos modificarlo y ahí somos un profesional que juega un rol bien importante en este cambio. Para ver lo que es el diagnóstico, no solamente nos tenemos que basar del IMC, índice de masa corporal. Como hemos visto en temas anteriores, diapositivas anteriores, no es suficiente para valorar la obesidad. También tenemos que hacer uso de la evaluación de la circunferencia de la cintura, perímetro abdominal, perímetro de cintura, como se le quiera llamar, que es un indicador de la grasa visceral, que es la más dañina, que es la más dañina, ¿no? Así como de riesgo cardiovascular, ¿no? Y la bioimpedancia a través del método de estimación de la composición corporal, en el caso se tuviese en la institución donde ustedes laboran, ¿no? En buena hora. Dentro de las complicaciones asociadas a la obesidad tenemos las cardiopatías, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus de tipo 2, el hígado no graso alcohólico que ya hemos visto, el MASLI, la gota y enfermedades biliares, cánceres, principalmente colon, riñón, esófago, endometrio, mama, porque con lo que respecta a los cánceres ginecológicos, hay varios estudios que lo relacionan con el sobrepeso y la obesidad en estos pacientes. Y también, como hemos visto en el tema anterior, esta obesidad también se relaciona con enfermedad renal y hoy en día ya salió una nueva clasificación que está pues en la web, ¿no? Del doctor Rico y colaboradores. Eh, con lo que respecta a las enfermedades asociadas, tenemos pues la apnea del sueño, insomnio, infertilidad, porque también hay infertilidad secundaria a lo que es la obesidad. Hoy en día eso también lo están tratando en las clínicas de fertilidad de nuestra capital también, ¿no? En el cual se les da dietas antiinflamatorias, que entre comillas no es más que una dieta de tipo mediterránea. Trombosis, artrosis precoz, hígado graso, pues el MASLI, ¿no? Infarto de miocardio, ictus, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, principalmente la crónica, no exclusivamente ella. Con lo que respecta a la prevención, y dentro de la prevención tenemos a la alimentación, a la dieta, es decir, el régimen alimentario del paciente. Esta alimentación debe ser saludable, racionada, equilibrada, simplificada e individualizada. Todos no pueden comer, lamentablemente, lo mismo porque hay una diferencia en gustos, preferencias, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. En la prevención también está la actividad física. Estamos hablando de ejercicio físico, que, como ya hemos visto, sea una combinación de ejercicio de tipo aeróbico, caminar, correr, saltar, nadar, bailar, con ejercicio de resistencia, pesas, bandas, utilizar el propio peso de su cuerpo. Y en la prevención también están las pautas conductuales, la convicción sobre la dieta. El paciente obeso primero tiene que estar motivado para bajar de peso. Si no está motivado, no va a lograr su cometido. Tiene que estar motivado. Él debe de querer bajar de peso. De repente, y entre comillas, dice, no, yo soy gordito, yo soy feliz, pero hay que explicarle cuáles son las complicaciones. No existe gordito sano.
No existe gordito feliz, no hay. Ellos mismos se engañan. Hay que tener objetivos realistas. Es un paciente que pesa 150 kilos, no le vamos a decir, ¿sabes qué cosa? Vas a bajar de peso en un mes y vas a tener un peso saludable. Hay que tener objetivos realistas. Objetivo número uno, bajar pues al el 10% y con eso ya pues vamos a controlar complicaciones, como todos ya sabemos, ¿no? Importancia de la duración y la calidad de sueño. No es lo mismo de dormir 3 horas que dormir 6 a 8 horas, que es lo adecuado. Ya sabemos que el que duerme poco al otro día no solamente está cansado, sino tiene más necesidad de consumir alimentos que no necesariamente sean los más saludables. Y la contaminación, ¿no? Esa contaminación atmosférica que va a causar más ansiedad por comer cosas. Comer y sobre todo cosas, bueno, fuera saludables, sino cosas no saludables. Y comer en cantidades que nuestro cuerpo no requiere. Las mega raciones, ¿no? Ahora que están los famosos megas, ¿no? En la evaluación tenemos la evaluación antropométrica inicial, evaluar su peso corporal. ¿Cuánto está pesando el paciente? Idealmente peso en ayunas, con ropa ligera o sin ropa, el índice de masa corporal, que no es el único, el índice cintura, estatura, perímetro abdominal, ¿no? Con la finalidad de determinar el grado o la clase de obesidad que tenga el paciente y los riesgos asociados, ¿no? Después las actitudes, pues, del personal de salud a considerar, pues, es que hay que reflexionar sobre las creencias, los prejuicios y sesgos frente a las personas con obesidad, ¿no? Hay personas, hay pacientes que simplemente, muchas veces van mamás a la consulta con los adolescentes. Los adolescentes tienen algún grado de obesidad, principalmente los que son de obesos mórbidos, y no le, no a todas, lamentablemente es así por falta de conocimiento. Tu hijo es obeso, tu hijo es un obeso. No, para ellos decirles a una mamá es como darle una puñalada, una puñalada. Ellos no entienden, lo toman a mal, piensan que se sienten ofendidos. Hay que tener cuidado y ver, controlar mucho lo que vamos a hablar, el filtro que vamos a tener y a quién se lo vamos a decir, ¿no? Porque a veces es un paciente que de repente se siente ofendido y ya no te vuelve a la consulta. La idea es hacer mucha química con el paciente y si es un paciente menor de edad, con el familiar que lo acompaña. Estos controlar lo que son los prejuicios que nosotros mismos a veces tenemos frente a la obesidad, pues va a influir mucho en la calidad del cuidado de estos pacientes, ¿no? Hay que tener en cuenta los aspectos clínicos y de estilos de vida, síntomas reportados por el paciente. De repente el paciente dice, no, yo ronco mucho, es que llego cansado pues del trabajo, pero hay que ver que eso también puede estar relacionado con la apnea del sueño, que es un paciente obeso, ¿no? Comportamientos alimentarios, estilo de vida. De repente es un paciente que come en la noche, así como mencionamos en diapositivas iniciales. Es un comedor nocturno. A las 8 de la noche quiere comer todo lo que no comió en el día. No desayunó, almorzó algo en la calle y llega a la casa a devorarse toda la refrigeradora, ¿no? Y hay unos que se levantan inclusive en la madrugada. Yo a las 3 de la mañana me levanto, así dicen, ¿no? Para comerme algo. Pero 3 de la mañana, a la hora que tú debes estar descansando. No, se pone a comer, ve su Netflix, el cable, y pues hay que ver esos comportamientos que tiene ese paciente. Y los estilos de vida que lleva, de repente, muy frecuentemente come en la calle, ¿no? Es un paciente soltero, sin carga familiar, todos los días te come en la calle, o todos los días te pide delivery, ¿no? Y causas subyacentes del exceso de peso. De repente no hace actividad física, anda en carro, todo es control remoto, solamente te juega fulbito, pero más que nada es un fulbazo, como dicen los jóvenes, ¿no? Y presencia de comorbilidades, llámese diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, apnea del sueño, artrosis, entre otras comorbilidades. En la evaluación también hay que tener en cuenta la parte del laboratorio, ¿no? El perfil lipídico, idealmente que es en ayunas, la hemoglobina glicosilada para ver si hay riesgo de diabetes, presión arterial, cómo está su presión arterial,
pero no solamente la habitual, sino la que también se tiene en consultorio, aunque hay que tener en cuenta lo que es la presión alta de bata blanca, ¿no? La ALTD para ver la función hepática y si hubiese hígado graso. Hay que tener en cuenta en la evaluación los factores psicosociales y ambientales. Tenemos el malestar emocional o psicológico, el apoyo familiar y entorno social. De repente, este paciente quiere hacer dieta, llega contento a su casa después de la consulta con su nutricionista, pero en la casa, sus hermanos o su esposo, sus hijos, todos son, entre comillas, chatarreros. Esa paciente está comiendo su dieta mediterránea, sus verduritas, su aceite de oliva, su pescadito, pero todo el mundo está comiendo su Kentucky. Todo el mundo está comiendo su aeropuerto, ¿no? Con su gaseosa, con su Inca Cola. Entonces, también tienen que tener apoyo familiar. Todos tienen que comer una dieta saludable. El entorno social, ¿no? Factores culturales o económicos, hay que ver el nivel socioeconómico que tiene ese paciente y también el factor cultural. No podemos decirle, cómate esto y el otro cuando de repente es un paciente de la selva y ella quiere que lo adecue a de repente a que coma su palometa, su, qué sé yo, su paiche, su plátano verde, ¿no? Tenemos que adaptarlo a la parte cultural del paciente y a una historia familiar de obesidad, ¿no? Llega papá, mamá y un hijo adolescente y vienen a tratarlo de obesidad y también vemos que no solamente el hijo, sino también papá y mamá son obesos. Y no solamente papá, mamá, también los abuelos, los tíos, toda la familia es obesa. Y también tenemos que ver la disposición al cambio. Si el paciente no está motivado a perder peso, bueno, tenemos que trabajar en ello, ¿no? Porque si no, no se logra nada, no se logra nada. Potencial de mejoría con pérdida de peso y la medicación actual, benzodiazepínicos, psicofármacos, corticoides, antibióticos. ¿Qué está tomando el paciente? De repente el paciente toma algo que le está produciendo ganancia de peso. De repente es un paciente que está con lupus y toma algún tipo de corticoide, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que está causando. Está tomando algún medicamento que ha causado eso o un psicofármaco. De repente es un paciente que toma eh, algún tipo de antipsicótico o que puede causar que le dé más ganas por comer, ¿no? Hay que evaluar todo eso de ahí. Dentro de los criterios de diagnóstico y clasificación de la obesidad tenemos al IMC, que ya hemos visto que es útil, sí, nadie lo duda, pero es muy limitado, muy limitado. Es muy limitado para precisar el tipo de exceso de grasa que hay, sobre todo la visceral, que es la más peligrosa, la visceral, ¿no? Porque justo una paciente refería, bueno, yo soy gordita, me hago la lipo y solucionado el problema. No, no solucionaste el problema. Solucionaste la parte estética, más no el problema en sí, porque todavía hay grasa infiltrada en tu hígado, grasa infiltrada en tu riñón, entre otros órganos. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. El perímetro de cintura, que está asociado al riesgo cardiovascular de forma independiente, pero no refleja bien la cantidad de grasa visceral. Ah, acá sí refleja más bien la grasa visceral. Ahí ese no está de más. Y la evaluación combinada de IMC con perímetro de cintura, que es muy buena, porque va a medir el riesgo cardiovascular y el riesgo de desarrollar enfermedades en estos pacientes, ¿no? Y esta combinación de IMC con perímetro de cintura o perímetro abdominal es muy buena porque a veces tenemos un paciente con IMC normal, pero que tiene un perímetro de cintura fuera del rango de lo aconsejado, ¿no? Es el famoso flaquito pero panzón, que tiene un acúmulo de grasa, pues, rodeando los órganos, ¿no? Las tablas, pues esta clasificación es decir, tenemos las tablas, pero también hay que considerar que existen tablas para adulto mayor, ¿no? Y hay que considerar también que existen las famosas tablas chinas, donde ellos consideran que, a diferencia de estas tablas, donde el sobrepeso
es mayor de 25, ellos ya desde 23 son más estrictos, más de 23 ya lo consideran como sobrepeso, ¿no? Eh, el IMC, índice de masa corporal, más de 30 ya lo consideran como obesidad, ¿no? Utilizar el juicio clínico a la hora de interpretar la categoría de peso saludable, ya que una persona en esta categoría puede presentar adiposidad o cuando le medimos la grasa corporal, la reserva de masa grasa, es un paciente que tiene mucha grasa, de repente peso normal, pero tiene mucha grasa, de repente de un IMC normal, pero mucha grasa y poco músculo, ¿no? Los antecedentes con personas con antecedentes familiares sudasiáticos, chinos, otras etnias asiáticas, Oriente Medio, negros africanos u africanos caribeños son propensos a la adiposidad central y su riesgo cardiometabólico se produce con un IMC más bajo. Se utilizan umbrales más bajos como la media práctica, ¿no? Ahí es lo que mencioné. Sobrepeso y ya a partir de 23 y obesidad igual o superior a 27,5 kilos por metros cuadrados, ¿no? Con lo que respecta al grado de adiposidad central en función a la relación cintura-estatura, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, pues porque muchas veces las tablas y estos parámetros que nos dan vienen o están hechas para poblaciones de raza aria, por así decirlo, ¿no? Aunque ya no hay realmente arios puros. ¿Y qué hay de los latinos? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los hispanohablantes? ¿Qué hay de los centroamericanos y de los sudamericanos, ¿no? Hay que tener en cuenta esas cosas también. Si bien ya inclusive hasta los equipos de bioimpedancia los adaptan a nuestra raza, por así decirlo, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de la fórmula, de las tablas, están hechas para otro tipo de poblaciones, ¿no? Tenemos pues una adiposidad central sana con una relación estatura de 0,4 a 0,49 que indica no hay mayores riesgos para la salud. Una adiposidad central elevada con una relación de cintura-estatura de 0,5 a 0,59 que indica un aumento de los riesgos para la salud. Y una adiposidad central elevada con una relación cintura igual o superior a 0,6 que indica un mayor riesgo para la salud. Dentro de los criterios antropométricos tenemos, con lo que respecta al grado de adiposidad central, un momentito, disculpen, dentro de los grados de adiposidad central y su riesgo para la salud en función al perímetro de cintura, tenemos que un perímetro de cintura en varones que sea menor de 94 es un riesgo bajo, de 94 a 102 es un riesgo alto, de 102 adelante es un riesgo muy alto, riesgo cardiometabólico. Por otro lado, en las mujeres con una cintura, un perímetro abdominal menos de 80, es un riesgo bajo, de 80 a 88, riesgo alto, y mayor de 88, riesgo muy alto, ¿no? Con lo que respecta a raíces sudasiáticas, chinos y otras etnias asiáticas, Oriente Medio, negros africanos o afrocaribeños, menor de 90 es riesgo muy bajo, es riesgo bajo y mayor de 90 es riesgo muy alto. Bueno, eh, cuando hablamos de dietas, si bien ya hemos mencionado, la dieta mediterránea es el gol estándar, pero también este, hay otro tipo de dietas que han sido ampliamente utilizadas para tratar lo que es la hipertensión y dentro de ellas está lo que es la dieta DASH, ¿no? Pero vamos a empezar hablando de este patrón de dieta que es la gol estándar con mayor evidencia científica en cuanto a los beneficios para los diversos problemas de salud, ¿no? Además de eso, como ya hemos dicho, es una dieta que, de acuerdo a la comparación de los diversos estudios y publicaciones, se ha demostrado que tiene mejor adherencia por parte de los pacientes y llevadera a lo largo del tiempo.
Se recomienda pues el consumo abundante de frutas, hortalizas, cereales integrales, legumbres, frutos secos, añadiendo como grasa culinaria, ya sabemos, el aceite de oliva extra virgen. La dieta mediterránea promueve el estilo de vida saludable, la relación de ejercicio y un reposo adecuado, ¿no? Lo que siempre nosotros como nutricionistas proclamamos, ¿no? Esta dieta pues previene enfermedades, estamos hablando, y enfermedades de síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares, inclusive el cáncer, entre otras, y también, como vamos a verlo en otras sesiones, con enfermedad renal. La dieta mediterránea tiene una evidencia robusta, ¿no? En diversos estudios realizados. Tenemos también lo que es la dieta hipocalórica, ¿no? Para tratamientos específicos de obesidad, diabetes, hipertensión. Esta dieta hipocalórica, como su mismo nombre lo dice, ofrece menos cantidad de energía, ¿no? Eh, para la necesaria para el mantenimiento de peso y pretende alcanzar un peso razonable a partir de una disminución de la masa grasa. Puede mejorar los hábitos alimentarios para el mantenimiento del peso obtenido en el contexto de un estilo de vida saludable. Estamos hablando de un déficit calórico de 500 calorías por día y conduce a una pérdida de peso de 400 gramos a la semana, de acuerdo a los estudios. Esta restricción, si bien puede ser bien tolerada, ¿no? Aunque no tanto como la mediterránea, eh, en pacientes con requerimientos inferiores a 2.000 calorías es preferible una reducción proporcional alrededor del 25% de los requerimientos para evitar dietas excesivamente restrictivas, ¿no? Y esta dieta, al igual que la mediterránea, está indicada para tratar lo que es la obesidad, diabetes e hipertensión y las combinaciones. Con lo que respecta a las dietas modificadas en macronutrientes, dentro de ellas tenemos la dieta baja en carbohidratos, que la define como aquella dieta que disminuye el aporte de carbohidratos a 20 a 60 gramos por día, menos del 20% del aporte calórico total. Son dietas bajas en carbohidratos, ¿no? O sea, ya sabemos que las dietas en Perú, la alimentación en el Perú es rica en carbohidratos. Estas dietas solamente nos hablan de un porcentaje de 20%, 20 a 60 gramos por día. Una restricción de carbohidratos a 20 gramos se considera una dieta muy baja en carbohidratos o cetogénica pura. Estas dietas están indicadas en pacientes que padecen enfermedades metabólicas en comparación con una dieta baja en grasa. Una dieta baja en carbohidratos consigue una mayor pérdida de peso a corto plazo. Estamos hablando de unos 6 meses, con un nivel de evidencia de 1,2 cruces. A largo plazo, comporta una pérdida de peso similar a la que alcanza con una dieta baja en grasas. Para potenciar el efecto de la dieta en la pérdida de peso, no es útil disminuir la proporción de hidratos de carbono e incrementar las grasas. La dieta baja en carbohidratos no debe contener un elevado porcentaje de grasas de origen animal, que es una recomendación de grado B. ¿Qué hay con respecto a las dietas bajas en grasas, que forma parte de las dietas modificadas en macronutrientes? Esta es utilizada para prevenir y tratar enfermedades de tipo cardiovascular, metabólicas y dislipidemias, para el control de colesterol LDL, llamado colesterol malo, y es eficaz en la realización de una dieta baja en grasas, mientras que los niveles de colesterol HDL, y también llamado bueno, y triglicéridos se controlan mejor realizando una dieta baja en hidratos de carbono. A largo plazo, estamos hablando de más de un año, esta dieta produce una mayor disminución de colesterol, LDL, mejora la salud cardiovascular y la resistencia a la insulina. Como todo tiene desventajas, estas dietas suelen ser un problema hormonal, riesgo de deficiencias nutricionales y baja palatabilidad y dificultad de adherencia. También tenemos a las dietas hiperproteicas que pueden inducir un efecto saciante, ya que la proteína tiene esta propiedad, este efecto, más que en los otros principios inmediatos y una menor pérdida de masa magra, a diferencia de las otras dietas, durante la fase de inducción de la dieta hipocalórica. Más que la proporción de dietas entre el 20 y 30%, lo más importante es la cantidad absoluta de proteínas ingeridas. ¿Cuántos gramos de proteínas por kilo de peso?
Se considera dentro del 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso por día, mientras que las dietas hiperproteicas aportan cantidades de proteínas superiores a 1,2 gramos por kilo de peso por día o un aporte mínimo global de 90 gramos de proteína por día. Y del ayuno intermitente que también ha sido y estudiado, aplicado y estudiado también en obesidad con diabetes, obesidad con hipertensión, inclusive también en obesidad con enfermedad renal crónica, como veremos en otras sesiones, que consiste en periodos de tiempo de ayuno, como su mismo nombre dice, que alternan días de alimentación habitual hipocalórica con otros en los que se pautan dietas de muy bajo contenido calórico, alrededor de 500 a 600 nada más calorías por día. Una pauta habitual es la fórmula 5-2, ¿no? Se consigue una disminución de la ingesta entre un 50 a 60% durante varios días. Estas pautas pueden modificar o pactar con el paciente, ¿no? Hay que coordinarlo bien con estos pacientes antes de aplicarlo. Estas deben de aportar mínimo 60 gramos por día de proteínas o 1,2 gramos por kilo de peso ideal por día para evitar la pérdida de la masa magra. Son dietas que no suelen prolongarse en el tiempo por falta de adherencia de los pacientes, ¿no? A diferencia de la mediterránea. Los estudios en cuanto a su eficacia en la reducción de peso no han demostrado que este sea mucho mayor que en otras modalidades de dieta. Tiene efectos secundarios, sí. Debilidad, cefalea, estreñimiento, halitosis, ¿no? Así que hay que tener cuidado a quién le vamos a indicar. Y la alimentación restringida a un número determinado de horas al día, ¿no? Que en este caso limita la ingesta de alimentos a un periodo de 4 a 10 horas al día, nada más, pero sin restricción en la ingesta. Es una variante, se podría decir, del ayuno intermitente, ¿no? La literatura consultada también la define como una modalidad en la que la ingesta de alimentos se restringe a una ventana de tiempo de 8 horas, es decir, 8 horas o menos al día es lo que puede el tiempo para poder comer. Después de ahí ya no come nada. El resto del tiempo el sujeto se mantiene en ayunas, pero sí puede tomar bebidas como infusiones, caldos y bebidas acalóricas. Al igual que en el ayuno intermitente, se debe garantizar un aporte proteico adecuado para evitar la pérdida de la masa magra. Y las dietas cetogénicas muy bajas en calorías, ese tipo de dietas debe ser menor de 800 calorías por día, con un contenido bajo en hidratos de carbono menor de 50 gramos y un aporte proteico de 1 a 1,5 gramos por kilo de peso corporal por día y un aporte de grasas entre 15 a 30 gramos por día. Va esto a generar un déficit energético que obliga al organismo a buscar fuentes alternativas de energía como son los cuerpos cetónicos que producen gracias a la lipólisis del tejido adiposo y que va a permitir mantener las funciones vitales y preservar la masa magra. Está indicado en quienes, en obesidad grave, en pérdidas de peso previas a cirugía bariátrica y a tratamientos en obesidades asociadas a diabetes mellitus u otros problemas metabólicos como la hipertensión o la hipertrigliceridemia. Está contraindicado en diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Puede pasar una hipoglicemia, insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal, alteraciones hidroelectrolíticas, enfermedad psiquiátrica grave, embarazo, lactancia, entre otros. Dentro de las recomendaciones para el mantenimiento del peso perdido tenemos que la restricción calórica puede lograr reducciones de peso a corto plazo, estamos hablando de un periodo de menos de 12 meses, pero no ha demostrado ser sostenible a lo largo plazo, a lo largo del tiempo, ya que puede afectar las vías neurobiológicas que controlan el apetito, el hambre, los antojos, la regulación del peso corporal, pudiendo dar lugar a un aumento en la ingesta de alimentos y el aumento de peso, ¿no? Eh, Con lo que respecta a la categoría de nutrición, en las recomendaciones para el mantenimiento de peso, estamos hablando de dietas altas en proteínas, baja en azúcares, de preferencia ácidos grasos mono y poliinsaturados y evitar los saturados. Estamos hablando principalmente de una dieta mediterránea, ¿no? Con lo que respecta al ejercicio para el mantenimiento de peso,
Estamos hablando de aumentar el gasto calórico proveniente de la actividad de la vida diaria y ejercicios de resistencia. Combinarlo aeróbicos con ejercicios de resistencia como hemos hablado, ¿no? Limitar el alcohol, evitar el tabaco, dormir 6 a 8 horas en ambiente social favorable, no un ambiente estresante, porque a veces también se ve que cuando en casa hay mucho estrés y no se gestiona adecuadamente, esa persona tiende a comer más, pues, ¿no? Tiende a tener inclusive atracones, ¿no? Lo que es el apoyo de la pareja, la familia, los amigos, es importante para poder lograr los objetivos y sobre todo que se mantenga este peso a lo largo del tiempo y pesarse con cierta regularidad, no todos los días, porque eso causa más ansiedad en la mayoría de los pacientes. Eh, Hay medicamentos y en esta parte estamos hablando ya de la intervención farmacológica que se recomiendan, como son los agonistas receptor GLP-1, ¿no? Que este fármaco va a estimular la secreción de insulina por las células beta pancreáticas y disminuyen la resistencia periférica a la insulina. Además, inhiben la secreción de glucagón por acción sobre las células alfa pancreáticas, inhibiendo la producción hepática de glucosa. Tenemos a la liraglutida, es que es indicado para pacientes de tipo 2 y obesidad. Se toma con una frecuencia de una vez al día, una inyección subcutánea de 1 hora antes de las comidas o cenas. El tiempo de tratamiento puede ser variable dependiendo del criterio del médico especialista o del paciente. Tiene una reducción del peso y mejora del control glicémico. Como evidencia a largo plazo tenemos efectos beneficiosos a largo plazo en pérdida de peso y control glicémico. Y como efecto secundario de la liraglutida tenemos náuseas, vómitos, diarrea, aumento del ritmo cardíaco principalmente. Tenemos de la glutida, semaglutida, lixisesatida, exenatida, ¿no? Entre otras, con indicaciones para diabetes de tipo 2 y obesidad en todos los casos, pero también con efectos buenos a corto plazo, sobre todo en la reducción de peso, pero con efectos secundarios por la toma del medicamento, llámese náuseas, vómitos, diarreas principalmente. Ya en obesidades de clase 2 o 3, principalmente en la 3, ya tenemos pues la opción terapéutica de la cirugía bariátrica, ¿no? Cuando ya el tratamiento conservador ha fallado, pues estamos hablando de pacientes también con IMC mayor de 40 o mayor de 35, mayor o igual de 35, pero con comorbilidades graves, es necesario ya recurrir a esta indicación, ¿no? Dentro de los beneficios mostrados tenemos que reduce la mortalidad global a largo plazo, mayor pérdida de peso sostenida versus tratamiento conservador, mejora la calidad de vida, revisión de enfermedades asociadas a la obesidad, llámese dislipidemia, hipertensión, hígado graso no alcohólico, el MALDI, ¿no? Con lo que respecta a la técnica del bypass gástrico, eh, que tiene una indicación en pacientes con IMC mayor o igual de 40, con o sin comorbilidades, o pacientes con IMC 35 a 40 con al menos una comorbilidad, o pacientes con IMC 30 a 35 con diabetes tipo 2 incontrolable o síndrome metabólico, pero que tiene posibles déficits respecto a déficits nutricionales, llámese hierro, vitamina B12, calcio, folatos, entre otros nutrientes. La manga gástrica, ¿no? Que es en la que se va a extirpar la mayor parte de la curvatura mayor del estómago como figura en la imagen y se crea un estómago tubular, de tipo tubular pequeño, con una capacidad de 100 mililitros y resistente al estiramiento, ¿no? Con una pérdida de peso estimada de 60% tras 24 meses, o sea, 2 años. Pero también hay posibles déficits nutricionales, llámese hierro, vitamina B12, calcio, folatos, vitamina D, B1, entre otros nutrientes. Tenemos otros tipos de técnicas como la derivación ileopancreática con cruce duodenal. Tenemos otro tipo de técnica que es el bypass duodeno ilial con manga gástrica.
el balón gástrico, el mini bypass y, un momentito, y acá pues que tenemos lo que es la suplementación tras la cirugía bariátrica. Tenemos pues que hay una suplementación de hierro en dosis de mantenimiento solo si es necesario según necesidades identificadas en el preoperatorio. Por ejemplo, en el manga gástrica estamos hablando de 45 a 60 miligramos de hierro por día, ¿no? Si es un bypass gástrico, de 45 a 60 miligramos por día. Y si es con la técnica de SADIS, de 45 a 60 miligramos por día. Pero también tenemos la alternativa con lo que es el sulfato ferroso o fumarato de hierro, ¿no? Otro suplemento nutricional que se suele indicar es un multivitamínico y mineral completo, eh, que va a depender del tipo de técnica y usualmente es 1 a 2 por día, ¿no? De este multivitamínico, según el tipo de suplemento que se va a indicar. Y se recomienda mínimo de 2 miligramos por día con un ratio de 8 a 15 miligramos de zinc por cada 1 miligramo de cobre. También tenemos lo que es la vitamina B12 que a diferencia del balón intragástrico, en manga gástrica, bypass y SADIS está indicado el calcio y vitamina D, ¿no? Y las vitaminas liposolubles adicionales que se indican principalmente con la técnica de SADIS, que va de 1 a 2 por día, 1 a 2 por día según el tipo de suplemento. Ya finalizando, y para no hacerlo tan tedioso, considerando que este tema es muy importante, porque estamos frente a una pandemia mundial y estamos que tener preparados y tener las suficientes herramientas y fundamentos como nutricionistas para poder combatir esta enfermedad crónica que, como ya hemos visto, va a causar una serie de alteraciones metabólicas, va a causar una inflamación de bajo grado, que es de tipo crónico, va a causar alteración de los marcadores inflamatorios, está relacionado a otras enfermedades, dentro de ellos está la diabetes, el MASLI, la enfermedad renal crónica. Bueno, la obesidad y sus comorbilidades son un problema de salud pública creciente con una prevalencia alarmante y que se ve desde edades iniciales, ¿no? Que exige una respuesta clínica y nutricional integrada con todo el equipo multidisciplinario, médico, endocrinólogo, nefrólogo, nutricionista, psicólogo, etcétera, ¿no? La evaluación clínica y nutricional debe ir más allá del IMC, como ya hemos visto. Hay que considerar el perímetro de cintura, la presencia de grasa visceral, comorbilidades asociadas como aspectos psicosociales, culturales y motivacionales. Si contamos con equipos más sofisticados, hay que emplearlo, ¿no? Si no lo tenemos, IMC, perímetro de cintura, PCT, ¿no? Las intervenciones dietéticas específicas en obesidad, diabetes y hipertensión deben centrarse en patrones alimentarios sostenibles como la dieta DASH o mediterránea, priorizando alimentos frescos, de estación, del día, ricos en fibra y con bajo índice glicémico. La pérdida de peso exitosa no garantiza su mantenimiento a largo plazo. Es fundamental abordar los mecanismos neurobiológicos que regulan el apetito, el hambre, el control del peso corporal. En casos seleccionados, la intervención farmacológica y la cirugía bariátrica, sobre todo en obesidades clase 2, clase 3, constituyen herramientas complementarias validadas siempre que se acompañe de un seguimiento nutricional y psicológico riguroso. Como recomendaciones tenemos adoptar un enfoque integral y centrado en la persona, considerando su contexto clínico, social, cultural y emocional para diseñar planes nutricionales realistas y sostenibles. Fortalecer la formación del personal en salud, principalmente el nutricionista. No estigmatizar a las personas con obesidad, dando un trato digno, empático y basado en evidencia. No, cuando a veces nos preguntan
¿Quién fue tu paciente? Ah, el gordito que vino. O el paciente, en vez de decirle por su nombre y apellido, el paciente Rodríguez de la cama 24. Ah, el gordito de la cama 24. No, ese gordito de la cama 24 tiene su nombre y apellido. Incorporar tecnologías de monitoreo y educación alimentaria digital, especialmente poblaciones con bajo acceso a servicios presenciales para mejorar la adherencia y empoderamiento del paciente. Hay que establecer programas que acompañen la parte conductual y psicológica para lograr cambios a largo plazo y actualizar continuamente los protocolos con que contamos en nuestras instituciones para todo lo que es la evaluación, diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, ¿no? Utilizando biomarcadores, datos antropométricos, entre otros. Y replantear el éxito terapéutico no solamente como pérdida de peso, sino también como mejores indicadores. Ya hemos visto que al inicio no se ve cambios quizá en la pérdida de peso, pero ya sí en los indicadores cardiometabólicos, ya sí en los marcadores inflamatorios. Entonces, eso también hay que en lenguaje sencillo, coloquial, comunicar a los pacientes para que vean las ventajas de hacer una dieta saludable, tener una dieta saludable. No solamente él, sino toda la familia, involucrar a toda la familia. Y fomentar la investigación es importante, ahí colegas, investigar, ya que la mayoría de los estudios son realizados en otros países, con poblaciones distintas a la de nosotros. Entonces, ver si estos resultados que obtuvieron en otros países, en otros estudios, también se van a dar de la misma forma, de la misma intensidad en nuestra población, ¿no? Hay que adaptarlo culturalmente para lograr mejores resultados. Y bueno, gracias por su atención. Gracias a usted, Magíster Katia. De verdad ha sido unas 4 clases muy interesantes, sobre todo también, como le comenté, un llamado pues a la conciencia, ¿no? De una mejor alimentación, de cómo poder equilibrar también las dietas de lo que comemos diariamente. Eh, Quizás bueno, eh, podría compartir algunas palabras, alguna experiencia eh, para ya finalizar, por favor. Bueno, sí. Las conclusiones generales que tenemos es, número uno, hay que tener bien claro y que el paciente también tenga claro que la obesidad es una enfermedad de tipo crónico que va a causar inflamación de bajo grado em, en su organismo, ¿no? Número dos, que dentro de los pilares del tratamiento está el nutricionista, juega un rol bien importante y este pilar de tratamiento se basa en una dieta saludable, acoplándonos a patrones como una dieta mediterránea o quizá de repente una dieta baja en carbohidratos, una dieta de ayuno intermitente, una dieta de tipo DASH, dependiendo de gustos, preferencias, nivel socioeconómico, entre otras cosas del paciente a tener en cuenta. Número tres, la dieta de por sí no es suficiente, lamentablemente. Tenemos que acompañarlo de una quema de calorías a través de un ejercicio físico que no solamente sea realizado por un tiempo, sino llevado a lo largo del tiempo con actividades que el paciente pueda desarrollarlo y se sienta a gusto mezclando los ejercicios de tipo aeróbico, llámese correr, saltar, bailar, nadar, con ejercicios de tipo de resistencia, que ya hemos mencionado, ejercicios que van con levantamiento de pesas, algún tipo de peso, mancuernas, bandas elásticas, utilizando el propio peso de su cuerpo, ¿no? Esto también va acompañado de una adecuada hidratación, ¿no? Dependiendo si es que no hubiese algún otro tipo de indicación médica para restringirla, llámese un FEBI disminuido en pacientes cardíacos o pacientes que ya están en tratamiento de diálisis. Mientras que no hay esas dos condiciones, pues el paciente puede beber agua en cantidades de acuerdo a las recomendaciones internacionales, ¿no? Hay que tener en cuenta que la dieta y los ejercicios son importantes, pero ya en obesidad clase 3 o en obesidad de tipo mórbido, pues hay que tener en cuenta que ya el paciente puede también
optar por tratamiento de cirugía bariátrica en las distintas técnicas que se han presentado a manera de lograr pues prevenir complicaciones aún mayores propios de la misma obesidad, ¿no? Y también, si bien hay fármacos, como he presentado, pues, pero igual, todos, llámese los fármacos, llámese la cirugía bariátrica, todos siempre van a ir de la mano de cambios en el estilo de vida que involucran la dieta y el ejercicio físico. Y estos cambios de vida, cambios en los estilos de vida, involucra también, pues, el no fumar, involucra también, pues, lo que es la calidad de sueño, ¿no? Porque hoy en día vemos que hay mucha gente, pues, que duerme muy pocas horas debido a diversos motivos, estudios, trabajos, simplemente que están muy pegados a una serie del cable, del Netflix, qué sé yo, ¿no? Entonces, el sueño también es muy importante y eso también tenemos que recomendarlo. También la forma en la cual come el paciente, ¿no? A pacientes que comen así compulsivamente, se dan atracones, hay que explicarles acerca de lo que es una adecuada masticación. También hay que tener en cuenta los horarios en el cual se come. Ya hemos dicho que también vemos problemas de pacientes que comen a muy altas horas de la noche, muy altas horas de la noche, ¿no? Más de las 8 de la noche, más de las 10 de la noche, causando aún más problemas relacionados con la obesidad, ¿no? También se ha hablado acerca de la obesidad en la enfermedad renal y habíamos mencionado pues que las enfermedades renales son varias, pero más nos centramos en lo que es la enfermedad renal crónica debido a que es la más prevalente a nivel mundial y a nivel nacional también, es lo que más vamos a ver en la consulta externa y que la enfermedad renal crónica en sus distintas etapas o estadios 1, 2, 3, 4 y 5 con y sin diálisis, pues se ven, de acuerdo a los reportes, pacientes con obesidad y esto va a empeorar la condición de la misma enfermedad renal, ¿no? Si hablamos de pacientes con enfermedad renal estadios iniciales, llámese 1, 2 y 3A, estamos hablando de que podemos hacer la restricción calórica y una dieta normoproteica, pero si ya hablamos a partir de un estadio 3B, 4, entonces tenemos que considerar que va a haber cierta restricción proteica, así que hay que tener mucho cuidado con esas restricciones que se le va a dar al paciente. Y en el caso del paciente que ya esté con una terapia de reemplazo renal, llámese hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante, pues estamos hablando que es una dieta hiperproteica, pero ya con una alimentación hídrica, ¿no? Considerando que en diálisis peritoneal las pérdidas proteicas son mucho mayores, ¿no? También se habló pues del MASLI, ¿no? Del enfermedad hepática, steatosis, asociada a disfunción metabólica, ¿no? Que también es muy prevalente a nivel mundial y en el cual, pues, también dentro de la terapia que se le indica está principalmente la dieta y los ejercicios y solamente, pues, al menos es lo que refieren los estudios, en el MASH sí había tratamiento farmacológico que ya habíamos presentado, ¿no? Bueno, eso sería todo, licenciado Kevin. No sé si hubiese alguna pregunta. Si Sí, no, muchas creo que gracias ya se... por sus palabras. Eh, Muchísimas gracias también por estas últimas recomendaciones. Ahora vamos a pasar con unas preguntas. En caso de que no haya, vamos a esperar unos minutos para unas preguntas. En caso de que no haya preguntas, voy a pasar a explicarles a los licenciados presentes cómo hacer para poder ingresar a su aula virtual. Sí, vamos a dar unos minutos y luego procedo a explicar. Que tengan muy buenas noches, Magíster Katia. Muchas gracias. Gracias.